No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Jueves a las 20 horas, como cada jueves, en Radio de Todos, desde Lanús, provincia de Buenos Aires, República Argentina y para todo el mundo, estamos iniciando una nueva edición de Historias de Vida. El señor Ricardo Fernández Totti me acompaña en la co-conducción del programa. Mi nombre es Víctor Hugo Gessi. Hola Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, espero que todos bien, como todos los programas, arrancando con esta música tan maravillosa. Que, digamos, alimenta el alma, ¿sí? Nadie pudo plasmar mejor de qué se trata honrar la vida que Ladia Blasquez, en este tema extraordinario que es el que nos acompaña en la apertura, en el cierre y mientras nosotros estamos charlando de nuestras historias de vida, que son las historias de vida de la gente que nos está viendo, nos está escuchando en este momento, ¿no? Déjame, Ricardo, darle la bienvenida a Alejandro, por supuesto, que siempre está ahí magistralmente poniéndonos en el aire en cada uno de los programas que hacemos en Radio de Todos y siempre está presto a colaborar. Así que, hola Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Ricardo, hoy cuando estaba, o ayer mejor dicho, después que terminamos el programa de Conexión Clásico que hacemos los miércoles de 20 a 21, me iba pensando en el gesto, porque con vos lo hablamos, que tuvo Franco Colapinto en la última carrera que se corrió en Austin, en Texas, en Estados Unidos. Esa, llamémosla desobediencia, ¿cómo te gusta llamarla? Hoy tuve una conversación, casualmente. Lógico, cada uno piensa como quiera y bueno, y como considera. No es que a mí, esto no es fanatismo, si bien yo siempre, a mí Colapinto siempre fue un chico que me gustó, siempre, por sus condiciones, por todo, y yo digo que lo que él mostró es personalidad. ¿Por qué? Porque Colapinto es muy inteligente, pero muy inteligente. Él las cosas no las ve con mayor euforia que la que necesita. ¿Sí? Y es un estudioso de la historia del deporte y más del deporte motor. Y tiene algunos referentes, y precisamente alguno de esos referentes es argentino, o que en paz descanse, era. No, va a seguir siendo argentino. Sí, en nuestros corazones va a seguir siendo argentino. Siempre. Que es el Lole. Y bueno, sí, él tuvo eso. Yo creo, no lo dijo nunca, pero es algo que yo me imagino, que siguió los pasos de aquellos, de los buenos pilotos, de los pilotos que se destacaron por su habilidad y por su coraje
para hacer y decir cosas. Totalmente de acuerdo. No nos olvidemos. Vos estás haciendo referencia porque trajimos a colación el tema Colapinto, que es presente puro, ¿no? Que pasó hace 3 o 4 días. Absolutamente. Esto tiene antecedentes en la historia de la Fórmula 1, y uno de ellos fue el 29 de marzo del año 81, cuando el Lole Reutemann, en el autódromo que ya no existe de Jacarepaguá, no respondió a la orden que le daba el equipo Williams en aquel momento, que era porque por contrato Lole Reutemann, si estaba a 7 segundos o menos atrás de él Alan Jones, que había sido campeón el año anterior, en el año 80, él tenía que dejarlo pasar. Claro. Y cuando aparece ese famoso cartel que dice Jones Reutemann, Lole dijo: yo no lo vi. Años después dijo, y se sinceró, diciendo que le llevaba 4 segundos, 4,4 creo que era que lo había dicho en aquel momento, y que bueno. 4 segundos, para aquel que no... Sí, para cuantificarlo. Sí. Para aquel que no entiende mucho del automovilismo. Sí. 4 segundos en la Fórmula 1 es una vida. Es una eternidad. Es una eternidad. Es una eternidad. Es levantarse el pie, es levantar el pie, tomar mate y esperar. Exactamente. Bueno, 4 segundos. Eso fue lo que le pasó a Reutemann en aquel momento, cuando gana en Jacarepaguá. Pero también convengamos que le costó el campeonato, ¿eh? Sí. Esa decisión, esa desobediencia, digamos, a la orden del equipo, después le costó a la postre el campeonato, que quedó en manos de Nelson Piquet. Todavía hoy está en discusión porque, a mi modo de entender, el Brabham, en el cual corría Piquet y con el que salió campeón ese año que estamos diciendo, el año 81, para mí estaba fuera de reglamento, ¿no? Yo estuve en la carrera de Buenos Aires ese día y era imposible como la diferencia que le sacaba al resto de los competidores, ¿no? En ese caso Reutemann, que había salido segundo en la carrera de Buenos Aires, ¿no? Y la desobediencia se produce en la carrera posterior en Brasil, como bien decíamos recién, en Jacarepaguá. Pero hubo otro antecedente en la Fórmula 1 que pasó entre Barrichello y Michael Schumacher en una carrera que ahora no tengo exactamente en la memoria cuál fue. Recibió la orden del equipo y, faltando metros para cruzar la línea de llegada, Barrichello levantó el pie del acelerador y lo dejó ganar a Schumacher, que ese año salió campeón del mundo, ¿no? O sea, hubo situaciones muy similares. Algunos optaron por desobedecer y otros optaron por agachar la cabeza, que fue un papelón para Barrichello impresionante, ¿no? Porque lo vio en los miles de millones de personas que miran la Fórmula 1 en todo el mundo. Se estima que más de 1.800 o 2.000 millones de personas ven cada carrera de Fórmula 1 en el mundo. Y bueno, entonces ese es el antecedente que hoy tiene a favor y en contra, para aquellos que lo critican o lo ponderan, Franco Colapinto, ¿no? Sí, yo por eso creo que hoy por hoy yo creo que fue una patriada que se jugó. Total. Y bueno, la escudería, a veces dicen la escudería manda, tiene la voz de mando, la decisión es del piloto, la tiene el piloto. Totalmente. Acá está la prueba. Totalmente, acá está. Acá está el que decide arriba del auto es el piloto. Acá está la prueba. Esto como cuando decía Ringo Bonavena, sí, todo fenómeno, pero me sacan el banquito y me quedo yo solo ahí arriba. Cuando te sacan el banquito esto se fue acabó toda la amistad. Esa frase histórica de Ringo Bonavena, vale también un Ringo enorme Bonavena, un guapo enorme. En el programa anterior estuvimos hablando con Alejandro casualmente de Ringo Bonavena.
Sí, nos acordábamos mucho de él. Un fenómeno. Un fenómeno Ringo. Sí, sin duda. Un guapo. Sin duda. Por eso mismo, bueno, eso pasa con todos aquellos de deportes, digamos, que son deportes extremos. Sí. El automovilismo. No te hay riesgo de vida, ¿no? Sí. El automovilismo, el automovilismo. En el boxeo. El boxeo. Sí. Un mal golpe te puede costar la vida. Entonces, ¿qué pasa? Todo. Ahora, fíjense, ¿no? Lo de Ringo Bonavena. Todo está muy lindo, pero cuando te sacan el banquito, te quedaste solo. Te quedaste solo, decía Ringo. Entonces, fíjense lo que era Bonavena. Él, con sus dichos, y si lo analizan, es real. Todo está bien, todos hacen conjeturas de esto, de lo otro, que vamos a hacer esto, que vamos nos vamos a mover de esta forma y qué sé yo. Todos saben todo. Ahora, el tema es cuando están ahí. Si en realidad pueden hacer lo que les dijeron. A veces no, a veces no se puede. A veces el boxeador es el que tiene que decidir y determinar cómo va a ser su pelea en ese momento. Totalmente. Totalmente. A veces los boxeadores no llegan a la esquina y les dicen tengo un golpe, porque hay golpes que se sienten y que quedan sentidos, y a veces el boxeador no lo dice porque espera la recuperación. Porque el boxeador sabe perfectamente la recuperación cómo puede venir. Si la recuperación puede venir en la esquina, el boxeador mismo le va a decir, mirá, tengo un dolor, o me está doliendo el golpe, el cross de derecha en tal lado. Sí. Bueno, entonces en la esquina trabajan ese golpe. Claro. Trabajan pura y exclusivamente ese golpe. Sobre el área, sobre esa zona donde estuvo el golpe, claro. Entonces, ¿qué pasa? El boxeador eso lo conoce a la perfección. En consecuencia, muchas veces el boxeador dice no, en esta salgo mejor, o me voy a parar distinto, o me voy a parar de izquierda en vez de derecha. Para recibir, para que no le siga golpeando para la que zona. No me toquen porque el rival también sabe dónde afectó el golpe. Y a más de uno le han dicho, pero ¿qué haces cambiando la guardia? Claro. Vos sos loco, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te estás haciendo el piola? No cambié la guardia. Sí. Ustedes no saben que a veces cambiar la guardia es pretender tener oxígeno. Cambiar el aire, ¿no? Porque hay que cambiar el aire. Porque hay que cambiar el aire, porque necesita respirar. Claro. Entonces, un golpe va a ser la prohibición de esa respiración. Exactamente. Entonces tiene que cambiar la guardia. Claro. Para que las manos entren distintas. Claro. Qué bueno que estás contando, Ricardo. Excelente. Porque hay muchas cosas técnicas del boxeo que uno no conoce, ¿no? Claro. Es apasionante. Está buenísimo. Es apasionante. Muy bueno lo que estás contando. Es apasionante. Seguí. No. Estás dando una clase. Por eso mismo es cuando se van a entrenar y todo, la bolsa le da la posibilidad esa de aprender a pegar, y a pararse. Claro. de distintas formas, porque eso en algún momento eso lo va a salvar. Es muy importante la forma en que se para el boxeador. Eso está muy bien mostrado en la película Rocky, cuando le ata con las cuerdas, le ata las piernas el entrenador a Rocky, y le dice, porque él estaba con las piernas muy abiertas, y dice, no, las piernas tienen que estar más juntas, más
y no tan, se ve perfectamente eso, ¿no? La y, forma de pararse, la forma de... Y el que porque en una situación de estar mal parado, podés caer. Por supuesto. Puede venir un golpe y... Bueno, ahí está. ¿Cierto, Alejandro? Ahí está. Ahí está. Cuando hablamos de bien parado, ¿saben la problemática de una persona con pie plano y más para un boxeador? Bueno, yo les quiero contar, Ringo Bonavena tenía pie plano. Y era un monstruo. Y es un problemón eso para un boxeador. Es un problemón. Pero lo supo llevar. Sí. Lo supo llevar. Y eso se lleva, ¿saben con qué? Con entrenamiento y seriedad. Con entrenamiento y seriedad, exactamente. A pesar de que él era un tipo muy cómico. Él era muy cómico. Sí, pero un gran boxeador. Pero para mí... Era un gran boxeador, Ringo Bonavena. Un guapo. Era un guapo. O sea, eso lo dijo Cassius Clay cuando dijo las manos más duras que he recibido en mi vida. En mi historia de boxeador. Fueron las de Ringo Bonavena. Que a mi modo de entender, no sé vos, Ricardo, qué opinión tenés, creo que fue el boxeador más grande de la historia, Cassius Clay. Después Muhammad Ali, ¿no? Sí, pero sí. Campeón olímpico. Pero sin lugar a duda. Estamos hablando de un algo monstruo, algo superior. Estamos hablando de un monstruo del boxeo, de algo que sobrenatural. Muhammad Ali bailaba. Sí. Era un baile lo que él hacía. Sí. Él movía sus piernas como si fueran un baile. Sí. Era un bailarín el tipo. El tipo tenía un estado... Pero que para eso no solamente necesitan preparación. Vos sabés, Ricardo, que una vez escuché al gran Adrián Paenza, al maestro Adrián Paenza, ¿no? Dios me libre. Al doctor en matemática Adrián Paenza, ¿no? Lo escuché decir que Diego Armando Maradona y Michael Jordan jugaban a otra cosa que era, en el caso de Maradona, no era fútbol, él jugaba a otra cosa, y Michael Jordan jugaba otra cosa que no era básquet, ¿no? Claro. Y yo creo que Muhammad Ali practicaba otro deporte que no era boxeo, era otra cosa, era una cosa, porque verlo sobre el ring como... Era un bailarín del Nosotros boxeo. Que pudimos ver esas peleas, porque las vimos en primera persona, las vimos por transmitidas, ¿no? En vivo y en directo, que hacían en el mar. Nosotros hemos vivido esa época de los grandes boxeadores. Todo es historia, ¿no? Porque todo es historia para nosotros. Sí. Hemos visto grandes boxeadores. Como Nicolino Loche, como Carlos Monzón, como Ray Sugar Leonard. Mano de Piedra Durán. Hemos visto esos boxeadores, Alejandro, mira, Alejandro lo siente con la cabeza, Era una cosa impresionante ver esa categoría de boxeadores sobre el ring, impresionante. Horacio Cavallo. ¿A cuánto de acá, Ricardo? 10 cuadras, 15 cuadras. 15 Roquiño. Horacio a Cavallo, campeón frente a Paul Fuji en Japón, en Tokio. Yo no me acuerdo ahora exactamente si fue en el 64 o en el 65, porque el primer campeón mundial argentino de boxeo fue Pascual Pérez. Sí. Y después fue Horacio Cavallo, ¿no? Era la época de oro del boxeo, ¿no? El boxeo era una cosa... Me acuerdo que se paralizaba el país. Las veladas boxísticas. Las veladas boxísticas del Luna Park, ¿no? Claro. Eran asombrosas. Eran maravillosas. Maravillosas. Lo que significaba el Luna Park. El Luna Park era... el Palacio de los Deportes. Una fiesta. Una fiesta. Eso era una fiesta. ¿Por qué eran dos cosas muy importantes que se hacían ahí. Si bien se practicaban todos los deportes, pero habían dos eventos que eran los más notables.
A ver si estamos de acuerdo. ¿Qué era? El boxeo y los 6 días en bicicleta. Los 6 días en bicicleta. El ciclismo, cuando se hacían los 6 días ahí, eso era algo que venía gente de todos lados del mundo. Lados del mundo. Sí, claro que sí. De todos lados del mundo a ver los 6 días, porque eran extraordinarios, una calidad de deportistas maravillosa. Contalo, Ricardo, ¿era con relevos? Claro. Era por equipos, Sí, y con relevos. Y con relevos. Y claro, les cuento, la pista es un óvalo. Un óvalo, claro. La pista es un óvalo. Que en ese momento, en el Luna Park, era de madera. Y se desarrollaban, pero velocidades impresionantes. ¿Por qué? Porque se gira, se sube arriba así. Al peralte. Y de allá se lanzan, claro. Es increíble. Mirar las piernas. Sí, de los ciclistas. Las piernas, que ustedes dicen están torneadas. Sí. No puede ser que tengan esas piernas. Están torneadas. Es algo maravilloso. Impresionante. Maravilloso. Y a ver, Ricardo, si te acordás también el otro evento que se hacía, yo no me acuerdo si se hacía todos los años o cada 2 años, cuando venían los Harlem Globetrotters. ¿Te acordás de eso? ¿Se acuerdan de eso? Pero qué maravilla. Bueno, ahí está. Esos morochos. Todo es historia. Esos morochos. Todo es historia. Esos morochos. Otros bailarines. Bailaban. Hacían lo que querían. Impresionante. Era una cosa impresionante. Hacían. No sé, ustedes imagínense cualquier cosa. ¿Qué se puede hacer con una pelota de básquet? Ellos lo hacían. ¿Qué se puede hacer? Imagínense lo que ustedes quieran. Miren lo que les digo. Imagínense lo que ustedes quieran, lo que se les antoje. Sí. Lo que se les antoje, y ellos lo hacían. ¿Te puedo llevar al fútbol como ejemplo? Ahí Alejandro creo que me va a dar razón. Ronaldinho. Lo que hacía Ronaldinho con la pelota, lo hacían los Globetrotters en el básquet. Para los que son más acá, más cercanos, ¿no? Lo que hacía Ronaldinho con una pelota de fútbol en un partido, no sé, del Barcelona, del Paris Saint-Germain Eran malabaristas. Eran malabaristas. Los Harlem Globetrotters. O sea, los trotamundos eran, ¿no? Los trotamundos de Harlem. Le pegaba uno con la cabeza así, ¡pam! Le pegaba la pelota, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacía? Le pegaba al otro, le pegaba en la cabeza, en la parte de atrás, en la nuca, ¿no es cierto? Entonces cuando le pegaba en la nuca, rebotaba la pelota, entraba, ¡pum! Un cesto. Pero ¿cómo? Era un espectáculo divertido, era para reírse, realmente era para estar ahí y divertirse, pasarla bien, por momentos, los flashes, porque era así. Habían flashes de básquet, sí. Y después flashes de movimientos académicos. Sí, de malabarismo. De malabarismo. Cuestiones de malabarismo, sí. Todo malabarismo. Que uno no entendía muy bien cómo... Vos veías yo fui a verlos varias veces, ¿no? Los Globetrotters. Ahora, yo no sé si siguen existiendo o no sé. Que no. A la Argentina hace muchos años que no vienen, al menos, ¿no? Al menos hace muchos años que no vienen. Pero me acuerdo que fui un par de veces a verlo y era una cosa... Además, los físicos que tenían esos basquetbolistas era una cosa impresionante, ¿no? Pero además lo que hacían con la pelota de básquet era una cosa que... Porque vos después mirabas la NBA...
y no hacían lo que hacían ellos. No. Era un show, era una... Eso es lo que hacían ellos, era un show. Claro. Era un show. Era algo que uno no se preocupaba por los tantos, porque era los tantos eran pasajeros. Ahí había que ver la habilidad que desarrollaban, lo que hacían. ¿Vos sabés que me acuerdo, Ricardo, que... Siguen. Bueno, acá Alejandro nos está apuntando acá, que sí. Ahí está. Siempre atento, Alejandro. Que siguen, ahí está. Bueno. Vos sabés que me acuerdo de una cosa que era muy graciosa, ¿no? Había uno en una punta de la cancha y otro en la otra punta. Y miraban al público y se reían y se tiraban la pelota de espalda y... Claro. Y no erran nunca. Claro. Era una cosa impresionante. Y se reían con el público. Claro. Era maravilloso. Esas cosas. Y uno dice, no, hay alguien, ellos no pueden ser que hagan esto. Hay alguien, y uno está buscando la trampa. ¿Dónde está la trampa? No la habilidad. Porque dice, esto no puede ser habilidad. Totalmente. Esto no puede ser habilidad. Acá hay una trampa. Porque no puede ser que un tipo tire la pelota y no. A ver, ¿dónde está la trampa? Busquemos. Y todo el mundo buscando la trampa. Y no estaba, no aparecía, no se encontraba. Era absoluta magia deportiva. Totalmente. Era una cosa maravillosa. Realmente, bueno, mirá las cosas que nos fuimos a parar de Colapinto a los Harlem Globetrotters, pasamos por Ringo Bonavena, por Acabalo, por toda su historia, ¿no? Toda su historia. A veces, es muy lindo. El deporte, yo digo, a veces me pregunto, ¿por qué nunca hice un deporte? Yo me pregunto lo mismo. ¿Por qué no me dediqué a hacer un deporte? Yo me pregunto lo mismo. Nunca quise. He practicado muchos deportes. Sí. Pero los practiqué, los jugué divirtiéndome, pero nunca me dediqué a un deporte. Pero son tan lindos los deportes. Son tan lindos. Es tan sano. Tan sanos. Tan sanos. El deporte naturalmente es sano. Entonces, es recomendable para siempre, que todos siempre hagamos algo. Siempre. Por eso son tan importantes los clubes de barrio, ¿no? Sí. Que atraen a los chicos, para formarlos en la disciplina que sea, el fútbol, el tenis, la pelota paleta, el básquet, lo que sea, el ping pong, lo que sea. Claro. El ping pong, lo que sea. Sí, pero es tan importante el deporte porque el deporte va a la cabeza, ¿no? Limpia de ideas, de cosas raras, de pensar en cosas que no le hacen bien al ser humano, ¿no? El deporte es extraordinario. Sí. Cualquiera que sea. Cualquier deporte. ¿Sabes que me estoy acordando? A ver, Ricardo. Éramos chicos y se hacían en las escuelas los campeonatos Evita de fútbol, claro que sí. No, a ver, dale. No, que se hacían en Lomas, por ejemplo, en el Parque de Lomas. Sí. Había una jornada deportiva donde distintas disciplinas. De distintas disciplinas. Distintas disciplinas, correcto. De distintas disciplinas. Bien. Entonces participaban todos los colegios de la zona. Todos. Cada colegio mandaba en las distintas disciplinas a un grupo. Yo pobrecita, ya digo tenía. Tengo a mis hermanas que, una de ellas. Mandémosle saludos a tus hermanitas, ¿no? Pobrecita. Mandémosle saludos. Vamos a mandarle un saludo grande. Claro, mandarle un saludo grande a tus hermanitas. Te mando el beso más grande. Ahí está. Siempre, yo siempre la recuerdo. A las dos, por supuesto, ¿no? Por supuesto, a las dos. Pero ella, porque era flaquita, muy alta,
muy alta, era como mi papá, flaquito y muy alto. Y ella corría, era un alfiler corriendo. Mira. Y lo hacía muy bien, Entonces, yo tengo ese recuerdo. Esa imagen, ¿no? Que te quedó. Ese recuerdo cuando yo... La felicidad de los chicos. Sí. La felicidad de los chicos de participar en juegos de distintas disciplinas. Lo importante que era que participaran, y porque aparte los mentalizaban para que pudieran llegar también, tenían que estudiar. Claro. Entonces era una forma de mantener a los chicos en la escuela con las distintas especialidades deportivas y por supuesto con todo el programa educativo de la escuela. Acordate que nos ha pasado seguramente a vos también, si no aprobás esta materia o no hay fútbol, no hay paleta, no hay calle, no hay bicicleta. No. Era coercitivo. No, ya era. Te ponías contra la pared y te decían. A mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, siempre lo cuento, esto sí. Siempre cuento lo mismo. Cuando yo vivo frente a una plaza, ¿no? Viví toda la vida frente a una plaza. Entonces, imagínate lo que era salir, por ejemplo, un día como hoy, con este calor, 3:30 de la tarde, vestidito para ir a clases de inglés. Y estaban todos mis amigos en la plaza. Entonces, mi vieja, ¿qué me hacía? No te digo que me agarraba de la oreja en la calle, pero me agarraba de la mano, me apretaba la mano fuerte y me decía, a estudiar inglés, me decía mi vieja. Y bueno, después volvía y me iba a la plaza, ¿no? Pero hoy fui... Era el canje, ¿no? Era la plaza por... Hoy fui a ver a mi hijo al taller. Entonces estaba con con otro muchacho que está también ahí. Y charlando y todo, bueno, cuando la historia me hizo recordar y me hizo pensar. Mis padres conmigo de chico fueron en algunos aspectos muy permisivos. Claro. Ahora, ¿por qué? Y hoy me contaba Martín el caso que había tenido la suegra con la señora de él. Habían tenido un accidente, ¿no es cierto? Entonces, claro, perdieron, la abuela de este muchacho, con la señora de él. La abuela de la señora de él perdió una hija en un accidente. Estaban cruzando la calle, vino un auto, ¡pum! Se la llevó a otra cosa. Bueno, 10 años. Y después, esa abuela hizo con la otra nieta, que es la esposa de este muchacho, de Martín, dice que la trataba como una princesa. Claro. Y todo, porque claro, en su cabeza tenía el recuerdo de su anterior, hija. claro. El recuerdo de su hija, de la pérdida de su hija. Esto me hizo pensar también el porqué, ¿no? De por qué mis viejos habrán sido permisivos. Y también puede ser por algo parecido, porque a mí de pibe me pasaron un montón de cosas. Claro. Y la pasé muy mal, muy mal. Sí, lo han contado. Sí, entonces, yo creo que fue por eso. Sí. Entonces, yo reconozco que creo que en algunos aspectos abusé de la permisividad. De la permisividad de mis viejos. Con tus hijos. Bueno, pero bueno. Yo también debo hacerme. Pero bueno, acá acá estamos. Y bueno,
son cosas de la vida. Cosas de la vida, exactamente. Son cosas de la vida. Otra cosa que quería comentar, también estuvimos pensando un poco ayer cuando armábamos el programa. ¿Cómo era cuando nosotros éramos chicos la televisión? ¿Con qué nos entreteníamos cuando éramos chicos? Suponete que te tocaba un día de lluvia y te quedabas adentro. No había fútbol, no había bicicleta, no podías ir a la plaza, no podías ir al potrero. Bueno, había un horario para la televisión. Sí. Que yo me acuerdo, bueno, ¿puedo contar una? Por supuesto, Ricardo, estamos para eso acá. Bueno, para eso estamos, para contar nuestra experiencia de vida. Nosotros, cuando yo era muy chico, no teníamos la televisión. Entonces teníamos la radio. Claro. La radio. La radio. La radio. Se ponían en el medio la radio. Sí, señor. Y escuchábamos una novela, se escuchaba ahí, qué sé yo, no me acuerdo. Un radioteatro. Ahora, un radioteatro. Yo no me voy a olvidar nunca más de uno de los nombres. Después del radioteatro de eso no me acuerdo. Lo que me acuerdo, que me quedó grabado, es un nombre, el Negro Faustino. El Negro Faustino. Ahora, ¿quién era el Negro Faustino? Algún día alguien me va a saber decir de qué. A lo mejor algún oyente. De qué se trataba. Atenti con eso. De qué se trataba esa novela. Pero esa, así que, bueno, eso. Y entonces, bueno, un día en la semana, nosotros íbamos a comer pizza a una pizzería que tenían televisión. Entonces ahí la mirábamos. Mira. Ahí la mirábamos. ¿Te acordás el nombre de la pizzería? ¿Te acordás el nombre? No me ¿Dónde acuerdo. estaba? ¿La drogué? No, estaba justo frente a la estación de Mármol. Mira. Justo enfrente. Ubicás geográficamente Mármol, está atrás de Adrogué. Mármol. Es continuidad de Adrogué. Mármol, claro. Ahí está. Convengamos. Sí, Mármol es Almirante Brown. Para la gente que no es de la zona. Sí, claro. Sí. Hay un sector de Mármol ya que no, pero hay una parte que sí, que es Almirante Brown. Sí. Bueno, y nosotros íbamos caminando, porque aparte, otra cosa, no vivíamos como viven ahora, como viven ahora, todas las corridas, no, era todo tranquilo. Todo tenía su tiempo, todo tenía su momento. Cada cosa tenía su tiempo. Sí, señor. Entonces, nosotros desde mi casa hasta ahí caminábamos unas 10 cuadras. 10 cuadras. Pero caminar en familia, íbamos los 5, mis 2 hermanas, yo, mi mamá y mi papá. Disfrutando el paseo. Era un paseo. Íbamos caminando, por supuesto, íbamos caminando. Yo siempre cuento lo mismo. Nosotros íbamos disfrutando del perfume de las plantas y de las flores que... y llegábamos, nos sentábamos ahí, que casi siempre era el mismo lugar. El mismo lugar, claro. Era el mismo lugar, al lado de la vidriera, de la puerta de acceso, al lado, frente al televisor. Qué increíble. Y ahí comíamos algo, qué sé yo, mirábamos un rato y nos íbamos, porque no me olvido más que alguna vez nos queríamos quedar entonces mi mamá nos decía, no, ya hemos disfrutado, claro, ya hemos comido bien, hay que pegar la vuelta. Dios gracias. Ahora hay otra gente que quiere ocupar este lugar también. Mirá vos, qué detalle, Entonces, ahora que disfruten ellos, nosotros ahora vamos a disfrutar del camino a casa. El regreso. Claro. Era eso. Cuando tuvimos la televisión, después de un tiempito, tuvimos la televisión, y bueno, era
Una televisión. Una televisión. Pero lógico. Con 4 canales. Pero lógico, que teníamos el canal 7, 13, 11 y 9. Y 9, sí señor. Y movías la antena, claro, y a lo mejor agarrabas el canal 2 de La Plata, ¿te acordás? Sí. Que le ponían una flanera. En un momento alguien había inventado poner una flanera. Después apareció el canal 2. Sí, el canal 2 de La Plata. Pero, exactamente. Pero me acuerdo que era todo un tema, ¿no? Y como vos bien decías recién, la televisión a la noche no funcionaba. No. El último me parece que era a las 11 de la noche, me acuerdo del Reportereso, mirá. Sí. Con Armando Repeto. ¿Te acordás? Sí. Claro que sí. Y ahí se terminaba la transmisión, era el cierre de transmisión de los canales, ¿no? Y durante el día estaba Lassi. Ayer ya habíamos hecho un raconto. Sí. Nos saludó Graciela. Sí. Volver a vivir con Blackie, con Volver a vivir. Paloma Efrón. Los sábados circulares de Mancera, los sábados, toda la tarde. Te reís, ¿no? Pero la campana de cristal. La campana de cristal con Nelly Raymond. Pero los sábados circulares de Mancera, me acuerdo que mi mamá, mi abuela, se sentaban a la tarde, qué sé yo, a la 1 de la tarde, eran las 7 de la tarde y seguían mirando el programa. Era una cosa. La televisión, bueno, hoy ya. La televisión ha evolucionado en esto que tenemos, que yo ni sé la cantidad de canales que tengo en mi casa con el cable. Sí, hay canales que no los vi nunca, que no los miro nunca. Claro. Sí, y nosotros en aquella época teníamos, como bien dijiste recién, apenas 4 canales. 4 canales. Y alguno podía pescar el canal 2 de La Plata, que bueno. Y eso era todo. Y era una cosa increíble. Y también acordate cuando veíamos los sábados a la noche Función Privada con Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Que te pasaban esas películas. Yo me acuerdo, por ejemplo. ¿Te acordás de la música? Pero qué encanto que era la música que tenía ese programa. Una maravilla. Yo me acuerdo que he visto en esas, porque fueron varios años que estuvo ese programa al aire, ¿no? Sí. Y pasaban los grandes clásicos. Por ejemplo, ayer nos acordábamos con Alejandro, no sé, La Estrada, o ayúdame Alejandro, o Cinema Paradiso, o ¿qué otra habíamos nombrado ayer? ¿Te acordás? El Sorpaso. Películas fantásticas de la historia del cine clásico que van a trascender generaciones, y algunas muy tristes, como hablábamos también con Alejandro, otras unas películas muy, muy, muy divertidas, ¿no? Pero Función Privada era un programa que no perdíamos nunca. O El Mundo del Espectáculo, los lunes a las 21 horas por Canal 13. ¿Te acordás, Ricardo? El Mundo del Espectáculo. El Mundo del Espectáculo, que tenía la música. Sí, señor. Muy bien, Alejandro. Sí, señor. Y después me acuerdo que los martes estaba La Tuerca, también estaba Operación Jajá. De donde salió esa maravilla que fue Polémica en el Bar, ¿no? Sí. Donde estuvieron los más grandes de todos, que eran Olmedo, Portales, Porcel, Minguito, Juan Carlos Altavista, Glau. ¿Cómo era el narigón? Fidel Pinto, cuando se ponía la mano en el... Déjamelo a mí, era siempre contra Minguito. Déjamelo a mí. Era una cosa maravillosa. Qué sano todo. Era una cosa maravillosa. Qué cosa sana. Vos sabés, Ricardo, que yo, bueno, en esa época, yo entré a la universidad más tarde, ¿no? Entré a los 24 años, ¿no? Después terminé como a los 32, por ahí. No me da vergüenza decirlo, porque entré de grande porque lo necesitaba para mi actividad, ¿no? Pero me acuerdo que en económica, ciencias económicas, que fue lo que estudié yo, se cursaba de 21 a 23 horas. Entonces yo buscaba materias que no tuviera nunca que cursar los viernes de 21 a 23. ¿Por qué?
porque yo a las 21 tenía que estar en mi casa para mirar a Olmedo. Claro, para mirar, no toca botón, que era una cosa... Piluso. Estás hablando de la década del 60, maravilloso, y Coquito. Piluso y Coquito. Y Coquito. Cuando decía... Piluso. La leche. Qué cosa maravillosa. Con esas cosas, a la gente más chica que nosotros, ¿no? Incluido Alejandro, ¿no? Que es también tiene unos cuantos años menos que nosotros. Con todas esas cosas crecimos nosotros. Sí, con todas esas cosas sanas. Unas cosas muy sanas. Con todas esas cosas sanas. ¿Te acordás que el fútbol no era como ahora que tenés... no quiero hacerle publicidad, ¿no? Pero Fox Sport, ESPN, Deport TV. No, ¿vos te acordás que tenías un partido los viernes a la noche? Se jugaba un partido. Sí. Y después toda la fecha de primera se jugaba los domingos. Sí. ¿No es cierto? Sí. Y no te lo transmitían. No. Lo tenías que escuchar o por José María Muñoz, ¿te acordás? Sí. Y tenía un enviado a cada una de las canchas. Entonces tampoco era un campeonato de 30 equipos como ahora, ¿no? Era un campeonato mucho más chico. Pero otro día nos acordábamos con Alejandro que ¿qué divisional era, Alejandro, la que jugaba los sábados? ¿La primera B? La primera B, ¿no es cierto? Jugaban los sábados, me acuerdo, a la tarde. Y entonces tenías un partido los viernes, los partidos de la primera B los sábados, y los domingos tenías la primera del Campeonato Nacional de Fútbol. Que acordate que antes del partido principal se jugaba la reserva. La reserva. Que ya empezabas a ver ahí a los jugadores que después, al poco tiempo, iban a estar debutando en la primera del club, ¿no? Claro, que uno iba a la cancha, y uno no iba a ver el partido de primera. Uno iba a ver la reserva, la tercera. Era todo un evento. Porque empezaba al mediodía, un poco antes del mediodía, empezaba a jugar, como bien dijiste, la cuarta, la tercera, la reserva. Sí. Y después se jugaba el partido principal, ¿no es cierto? 3:30, 4 de la tarde jugaba el partido principal. Sí. No como ahora que se juega... todo el día ahí adentro. No como ahora que... Claro, y bueno, ¿a dónde me está llevando? Al cine continuado. Sí. El cine continuado, los cines de barrio, te daban 3 películas. Empezaba a 2:30 de la tarde y salías del cine 7:30 u 8 de la noche. Y en todos los barrios había un cine. Sí. Acá en Coronel de Lía había, en Valentina Alsina había, en Lanús había. Mirá, hubo una película que yo te voy a contar cuántas veces la fui a ver. A ver, Ricardo. Claro, en ese momento yo estaba en los bomberos, en Adrogué. Entonces se estrena una película, Infierno en la Torre. El cine que hace, dice, bueno, para todo el cuerpo de bomberos, invitados, pueden venir las veces que lo consideren. Infierno en la Torre. Las veces que lo consideren, pueden venir exhibiendo su credencial. Bueno, el tema es que uno dijo, para una película, qué sé yo. Bueno, un peliculón, evidentemente un peliculón. Y claro, lo que pasa es que uno después empieza a descubrir cosas y uno dice, ¿qué película? Claro, más allá del mensaje de la película, para nosotros era increíble ver con los elementos que trabajaban. Entonces queríamos seguir viendo. Más lo que tenía que ver con tu profesión en aquel momento. Exactamente. Claro, tenía que ver con lo tuyo. Yo la fui a ver 12 veces. Mirá. Y como yo, la mayoría, Claro. ¿Pero por qué? Porque queríamos sacarle errores. Que no tenía. Mirá vos, mirá lo que estás diciendo ahora,
Porque yo creo que Infierno errores que no tenía. Era de la década del 70 esa película. Claro. Yo, si mal no me acuerdo, creo que la vi en el cine ópera, y me parece que fue la primera película que tuvo Sensor Round, como que se movía las butacas. Me parece que era esa película, con Sensor Round, me parece que era. Que al final terminan explotando los tanques de agua. Un edificio. ¿No es cierto? Sí, sí. Para que todo el agua corriera por los pisos, y claro, no vamos a spoilear la película, Bueno, para que la gente la vaya a buscar y la mire. Fue un peliculón Tremendo. Y que tremendo. Profesionalmente hablando, Cine catástrofe. Cine catástrofe. Era cine catástrofe, claro. Sí, sí, pero es increíble con el profesionalismo que trabajaba esa gente. No eran actores los que trabajaban propiamente en eso. No eran, si bien estaban los actores principales que sí, pero el resto, los que hacían de bomberos, no era que hacían de bomberos, no eran actores que hacían de bomberos, eran bomberos. Claro. Eran bomberos. Creo que estaba filmado en Nueva York. Que sabían, parece que estuvo filmado, me parece que se filmó en Nueva York. Que sabían perfectamente la utilización de los elementos contra el fuego. Contra el fuego, exactamente. No, maravilloso. Y bárbaro el mensaje, ¿no es cierto? Que en todos lados se cuecen habas. Sí, sin duda. A veces cuando sí, nosotros decimos, acá perdonando la expresión, acá se afanan todo y pasa lo que pasa. No, allá también. Allá también. Ese incendio pasó precisamente por eso, porque ponían la manito así todos los ingenieros. Como decís vos, ponen la manito y la vas torciendo. Y después la van tocando así, la van metiendo para adentro, claro. Cuánta historia. Bueno, ahí está. Pero animarse a decir eso en esas épocas, no se puede animarse hablar. A decir eso no es poca cosa. No es poca cosa. Ayer acordate que estábamos haciendo un raconto de los programas, sí. y nos fueron surgiendo, por ejemplo, la isla de Gilligan en la década del 60. Sí. Después también nos acordamos de Kojak. De Starkey Hodge. Kojak era Telly Savalas. Era un detective calvo, ¿te acordás? Sí, que andaba siempre con un chupetín en la boca. Un chupetín en la boca. Después también se ríe Alejandra. Se puso de moda eso del chupetín, Por supuesto. En ese momento eso se puso muy de moda, lo del chupetín. Y acordate que trabajaba también el hermano de él, que en la serie se llamaba Stavros, que era uno de Rulitos. Ese era hermano de Telly Savalas. Ajá. Claro, era una serie, Starkey Hodge, Paul Michael Glaser y David Soul. Sí. Con el Ford Torino rojo. Sí. Era maravilloso. Era una época, el hombre del rifle, que vos te acordás. El hombre del rifle, cómo me gustaba. Con Chuck Connors. Sí. El hombre del rifle. Sí. Después también hizo una Randall el Justiciero, que era Randall con Steve McQueen. Con Steve McQueen. Sí, Randall el Justiciero, que tenía un rifle que era cortito así. Un Winchester recortado. Un Winchester recortado. Y lo giraba, ¿te acordás? Claro, lo ponía en una cartuchera. ¿Lo llegaste a ver, Ale? Randall el Justiciero con Steve McQueen. Sí. Randall el Justiciero. También, bueno, vos ya mencionaste Lassie recién. Rin Tin Tin. El Cabo Rosti y el Sargento O'Hara. Y también, después más acá, la familia Ingalls, la doctora Quinn. Bueno, las familias Ingalls todavía la siguen dando. Todavía la están dando. Y eso de la doctora Quinn también. Y te voy a decir algo, Ricardo. Vos sabés que yo la saga de Batman, la nueva, la vi casi toda. La que empezó con Michael Keaton. Bueno, la vi casi todas. No todas, pero casi todas, porque hay varias. Pero a mí siempre me quedó el Batman y Robin de Adam West, claro, y Burt Ward. Claro. Era con Alfred y la tía Harriet. Sí. Sí. A mí me quedó ese Batman, ¿no? El que bajaba a la baticueva. Ahí está.
Bien, Alejandro. Y después uno que a mí me volvía loco, pero loco, lo admiraba y yo quería ser él, era el Avispón Verde. Avispón Verde con Bruce Lee, con Cato. Que, fíjate una cosa, ¿no? Ale y Ricardo, los que todos sabemos algo de mecánica, los coches no pueden estar dando vueltas. El auto estaba, el auto de calle estaba así y el otro estaba abajo y giraba. Entonces, ¿qué pasaba con el aceite, la nafta? Yo siempre pensaba eso, ¿no? Digo, ¿y cómo harán para que arranque el auto cuando... Mi papá era mecánico, ¿no? Entonces yo pensaba en todas esas cosas, pero el Avispón Verde era una cosa que me volvía loco. Sí. ¿Viste? Era con Cato, que Bruce Lee, ¿no? Una cosa extraordinaria, un atleta, no sé si era karateca, judoka, tenía de todo, ¿no? Sí. Todavía creo que el día de hoy que no se sabe muy bien de qué murió, por qué terminó como terminó, ¿no? A ver si hay algo más que nos acordamos. Meteoro. ¿Te acordás de Meteoro? El rey de las pistas, ¿te acordás? Sí. Meteoro. Y el hermano era... No me acuerdo cómo se llamaba el hermano. El hermano era el cordero enmascarado. El otro estaba, el que estaba con él, el hombre era Chispita. Y un monito había, ¿te acordás? Bueno, le hablamos a los chicos, a los más jóvenes, ¿no? Con eso nosotros pasábamos las tardes mirando ese tipo de series, ¿no? Mirábamos eso. Spider-Man, Los Autos Locos, Los Locos Adams, Las Manos Mágicas. Las manos mágicas, ¿te acordás de las manos mágicas? Que te enseñaban la forma de aprender bonitos trucos que de magia son y el resto depende de ustedes, decía. Ahí está. Qué lindo. Y jugando a la bolita. A la pelota, después a la paleta, la bicicleta. Qué cosa, Y ahí se terminaba toda la diversión. Qué cosa. El fútbol. Nosotros en Valentina Alsina, en la calle, déjame hacer un poquito de memoria, creo que era la calle Isleta, que ahora se llama Balbín. Si algún oyente de Valentina Alsina, que seguramente debe haber del otro lado, me puede corregir, estaba el club Ruleman. ¿Cómo? El club Ruleman se llamaba, Ruleman. Y había un señor que era una casa. Vos la mirabas de frente, era una casa, y al fondo tenía un lugar grande que habían hecho una canchita de fútbol 5. Claro. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a la tarde a Ruleman y pagábamos, ponele 5 pesos. Entonces, don Carlos armaba los equipos. Y era el director técnico y era el referee. Bueno, y ahí nos pasábamos, qué sé yo, 2-3 horas jugando partidos. Algunos eran maleta como yo, entonces en vez de le pifiaba la pelota, qué sé yo, pero algunos pibes jugaban muy bien, ¿viste? Y también, bueno, eso existía en los barrios, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que atraía a los chicos al deporte, a estar contenidos, a no estar todo el día en la calle, ¿viste? Sí. Girando, así que lo que hablamos más temprano, ¿no? Qué lindo. Qué bueno. Qué lindo cuando uno se acuerda de todas estas cosas. Quizá forma parte de nuestra vida, Ricardo. Claro. Hacer memoria, ¿no? Hacer memoria. Totalmente. De las cosas que vivimos. Para aquellos que son muchos más jóvenes, sí, quizá esto no represente nada. Pero cuando pasen los años, sí van a representar. Porque cada cosa tiene un tiempo. Siempre. Cada cosa tiene un tiempo. Entonces, bueno, yo creo que en este momento ustedes dirán, ¿pero de qué se están acordando? De lo mismo que se van a acordar ustedes cuando nosotros ya no estemos. Entonces van a estar ustedes y bueno, van a decir, ¿te acordás que nosotros nos decíamos? Y ahora nos estamos acordando. Los recuerdos
son recuerdos. Los recuerdos son recuerdos, hay que Y hay que siempre revivirlos, Siempre. es una forma de gratitud al pasado y de gratitud al presente. Para aquellos que están mejor, precisamente por eso. Para los que continúan, precisamente porque continúan. No importa la forma, están. Y el estar les da la posibilidad de pensar y de replantearse cosas, si lo consideran. Entonces, siempre hay tiempo para todo. Siempre. Somos consecuencia de ese pasado nosotros, Ricardo. Claro, Somos el presente de ese pasado que nos tocó vivir. Yo no sé si fue mejor, a veces yo no juzgo qué cosa es mejor, qué cosa es peor, pero creo que para nosotros, para vos, para mí, que nos ha formado, ese pasado nos formó, porque venimos de ese pasado nosotros, claro. de esas vivencias, de esas cosas que pasamos. Bueno, creo que tan mal no nos fue, ¿no? Con esas historias que nosotros traemos y que contamos acá en Historias de Vida por Radio de Todos, desde Lanús, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, cada jueves de 20 a 21 horas, ¿no? Miramos cómo son las cosas, ¿no? Hoy nosotros tenemos un perrito que está viejito. Entonces, ¿qué pasa? No ve bien, Sí. no ve, está como el dueño. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir. Está mimetizado con vos. Claro, entonces tuvimos que llamar a una chica para que le cortara el pelito, para que pudiera ver un poquito más, Claro. Y para que lo bañara. Bueno, Que hoy se está portando bien, ¿eh? bueno, Está muy bien. pero ¿por qué te cuento esto? Hoy hay que darle un premio veas, extra. para que veas qué lindo era. Y después cómo se empieza a recordar. Cuando llegó, yo no estaba, la llamo a Graciela, ¿se fue? Sí. Me dice, no sabes quién era. Una chica que iba al colegio con nuestra hija. Mira. Y de casualidad salió. No sé si salió por una recomendación o no sé cómo fue. Pero el asunto pero vos sos fulana, sí, pero ¿y qué sé yo? Compañera de escuela de tu hija, mirá vos. Era compañera de la escuela de mi hija. Mirá vos. Este mundo es chiquitito, ¿eh? Es así, es un pañuelito. Una familia adorable. Nosotros conocemos a los padres, a todos. Y digo, esto es lindo. Estos recuerdos. Sí. Sí. Estos Totalmente. recuerdos. Y a todos nos va pasando. Ahora, seguramente, va a haber un encuentro entre esta chica y mi hija. Por supuesto. Y van a recordar. ¿Te acordás cuando en la escuela? Yo tengo el sábado, que viene, este próximo sábado, tengo una reunión de amigos del colegio secundario en mi casa. Y siempre terminamos de la misma forma. Cosas que hemos repetido hasta el cansancio, pero siempre hablamos de otras cosas, ¿no? De otras cuestiones, porque bueno, cada uno tuvo su vida, ha hecho su historia, los que han estudiado, los que han trabajado, los que bueno, han hecho su... Pero siempre terminamos recordando cosas del colegio secundario, ¿no? Las cosas divertidas, las cosas que nos han hecho, que hemos pasado en esos 5 años todos juntos, porque afortunadamente todos hemos cursado los 5 años, ninguno se mancó en el camino. Claro. Así que todos, vamos a tener esa reunión y siempre trayendo recuerdos, ¿no? Siempre acordándonos de cosas que nos han pasado en esos años maravillosos del colegio secundario, ¿no?
Así que bueno. Así hemos pasado un día más. Un nuevo programa de historias de vida, activando el cerebro, activando la cabeza, la mente, el recuerdo, ¿no? Qué lindo. Que muchas veces a uno, cuando cuenta algunas cosas, lo movilizan, ¿no? Pero bueno, como profesionales que somos, tenemos que evitar, ¿no? La emoción y esas cosas, pero hay cosas que te movilizan, Ricardo, que te hacen, uno se acuerda de los padres, se acuerda de, en mi caso, de mis abuelos, ¿no? Por supuesto. Le llegan profundamente. Pero lo importante es acordarse y es valorarlos. Ya está. Honrarlo. Como dice esta canción, ¿no? Honrar la vida. Ahí está. Empezamos diciendo que nosotros con historias de vida lo que estamos haciendo es honrar la vida. Lo decimos desde el primer día, ¿no? Sí. Esta vida que nos ha tocado vivir, afortunadamente, que hasta ahora llevamos unos cuantos años, ¿no? No vamos a decir la edad porque tampoco viene al caso, ¿no? Pero bueno, más o menos saquen los cálculos de las cosas que hablamos con Ricardo y van a poder aproximarse, tampoco se pasen, pero aproximarse a la edad que tenemos Ricardo y yo. Que somos eso fue lo que leyeron. Contemporáneos. Cualquier cosa es lo que leyeron un poquito. Es lo que leyeron y te contaron. Ricardo, vamos a recordarle a la gente que ustedes con Alejandro están reconociéndonos. Contá un poquito. ¿Qué consiste? Nosotros tratamos de hacer este programa reconociéndonos, porque a veces nosotros tenemos que reconocer nosotros mismos, ¿no es cierto? Para hacer cosas, y para hacer por uno, pero fundamentalmente por el otro. Que cuando encaramos algo, lo encaremos pensando en darle algo más a alguien que nos está escuchando, y bueno, y mostrar de cómo somos nosotros, cómo somos los argentinos, de reconocernos en nuestras formas, en nuestros virtudes y defectos. Sí. Sí. Para que cada día podamos ser un poquito mejor. Siempre teniendo en cuenta que somos argentinos, ¿no? Sin lugar a dudas. Que no es poco, ¿no? No es poco eso, no es poco. No. Y después déjame recordarle a la gente que los miércoles de 20 a 21, de nuevo por Radio de Todos, hacemos Conexión Clásicos, esa nave que me ayuda Alejandro a poner en órbita los miércoles de 20 a 21 horas, donde pasamos esos temas que nacieron éxito y se convirtieron en clásicos, contando la historia de los temas, de los grupos, de las agrupaciones, de los solistas, cómo se inspiraron para hacer esos temas fantásticos que trascienden generaciones, ¿no? Que ya hemos pasado 10 programas, estamos ya en el 11º el próximo miércoles. ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. El de ayer fue un programón, Ayer estuvo muy lindo. El de ayer fue un programón, Sí, escuchen porque fue un programa. Tuvimos del otro lado una recepción de la gente. La verdad que las canciones estaban. No quiero ser autorreferente, pero hicimos una buena selección de temas. Gustaron mucho. Yo me acordé del Pasito Americano. Vos te acordaste del Pasito Americano. Y te acordaste me hiciste acordar a mí cuando íbamos a bailar a mi club, en mi caso. Club. Y también a Camote. Camote, ¿te acordás? ¿Te acordás de Cuernavaca en Quilmes? Sí. Toda historia. Camote, que después fue como Alejandro. Ahí donde iba Alejandro. Ahí después fue Alejandro. Trax. Ahí está. Alejandro, a espaldas. Para nosotros fue Camote. Estaba a para Alejandro fue Trax. A espaldas tenía el Porvenir, ¿no? Trax. Alejandro salía del Porvenir y entraba en Trax.
No es muy fanático, ¿eh? Maravilloso. Ayer se vino con la camiseta, Alejandro. Está festejando 110 años, está feliz. Alejandro está feliz con el Porbe, ¿no, Alejandro? Con el Porbe siempre adelante, ¿no? Ayer a nosotros no nos fue tan bien. En el minuto 88, pero nos hicieron el gol en el minuto 88. Sí, bueno. Sí. Se puede dar vuelta acá. Pero ustedes tienen que agradecer el arquerito que les mandamos. Mamita. Qué arquerito. No sé si Arias hubiera hecho lo que hizo este arquero, ¿eh? No sé, ¿eh? Es un muy buen arquero Arias, no lo estoy desprestigiando, ni estoy, pero lo que hizo ayer el pibe fue Racing, vamos a decir la verdad, ¿no? Hay que ser justo, ¿no? Racing no perdió por más por el arquero ayer, porque la verdad que sacó cada pelota. Sacó unas pelotas que fueron impresionantes. Y los brasileños ya se agrandan, y más en el Maracaná. Sí, pero ahora tienen que venir acá. Ahora tienen que venir acá. Ahora los esperamos acá en el cilindro. Y acá la gente y lo va a reventar el cilindro, va a explotar. No. Acá el público es algo que asombra. Totalmente. Y ojo, que al visitante medio como que lo deja, apabulla. Sí, lo apabulla. Y más si es de afuera. El de acá no, porque el de acá es así ya. Pues los argentinos somos así, pero si viene de afuera y entra a una cancha como la cancha de Racing, por ejemplo, ¿no? Donde va a estar algo que explota. El estadio va a estar. No, ni hablar. Se va a quedar gente afuera, va a desbordar por los cuatro costados. Ni hablar. Por eso mismo digo que ese factor va a ser también un determinante, un factor determinante para que sea positivo. Bueno, creo que ayer Gustavo Costas en la conferencia de prensa yo lo vi muy tranquilo. Sí, pero cada vez está más loco. Cada vez está más loco. Sí. Yo, cuidado, a ver, yo como hincha de Racing creo que Racing está para ser campeón, creo. Sí. Lo he visto en épocas muy malas a Racing, muy mal, hubo que bancar 32 años de sequía. Acuérdense que Racing casi desaparece. Y bueno, estuvo al borde ahí con la fiscal, no me acuerdo si la fiscal o qué, Ripoll, que la querían, ¿te acordás que lo querían hacer desaparecer a Racing? Y bueno, ahora estamos viviendo este momento de gloria, pero tengo miedo por Gustavo Costa, yo no sé si, ojalá que el corazón le aguante, pero cuidado Gustavo, ojo, que la emoción es muy grande, muchacho ese cosa. No, es terrible. El día que le robaron porque ese día le robaron el partido, el día de Barraca Central, cuando iba ganando 1-0 y termina perdiendo. Solamente en Argentina pasa eso. El equipo va ganando 1-0 y termina perdiendo 1-0. No tiene lógica eso. Solamente acá pasa eso. Y yo creí que se moría ese día. Sí. Estaba como loco, después pidió disculpas al árbitro y todo, pero fue una locura. Sí. Bueno, y vamos a hablar también un poquito del programa que hacemos los jueves, que es Historias de Vida, de 20 a 21, cada jueves. Siempre acá con el querido Ricardo, y ahí atrás siempre estas son las historias de vida que nosotros podemos contar porque las vivimos, porque las hemos vivido en primera persona, así, y acá estamos. Así que bueno, gracias Ricardo, gracias Alejandro, gracias a vos, gracias a vos por invitarme a acompañarte en esta experiencia de historias de vida. Me ayudas a tener que activar la memoria. Y con todo gusto te acompaño y nos vamos a ver la semana que viene. Siempre es un placer, siempre es un placer. Sí, lo mismo, no puedo decir otra cosa más que eso. Así que bueno. Y nos vamos a encontrar el próximo jueves, de 20 a 21. De 20 a 21. Acá, yo llego siempre un poquito medio a las corridas porque vengo de otro lado, pero acá firme como rulo de estatua, siempre haciendo el programa. Buenísimo. Entonces, nos estamos yendo. Sí. Con esta cortinita musical tan linda. Con esta maravillosa. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves a todos, que tengan una muy linda noche de jueves y los esperamos la próxima semana.